Vamos a realizar los ejercicios de la guía de esta semana que finaliza el 30 de abril. Es sobre electricidad y magnetismo. Habla sobre los transformadores de electricidad que se encuentran en los postes de energía eléctrica y que también existen dentro de cada aparato eléctrico. El ejercicio que tengo acá es el que redacta de la siguiente manera: un transformador de reducción conecta una línea de 5000 voltios hacia una línea de 120 voltios. Punto. Si la bobina primaria tiene 3000 vueltas, ¿cuántas vueltas debe tener la bobina secundaria para lograr la reducción? En español lo que quiere decir es lo siguiente. Suponga tenemos un poste de energía eléctrica en donde está ubicado un transformador y este transformador genera una electricidad de 5000 voltios. Hay un embobinado dentro de él, llámese embobinado a la cantidad de alambre de cobre enrollado que genera espiras. Esas espiras, el conjunto de espiras se le llama a cada vuelta, el conjunto de esas espiras se le llama embobinado o bobina. Entonces este embobinado tiene 3000 vueltas de alambre de cobre. Como ya sabemos, el tendido de distribución eléctrica viene hacia diferentes casas. En este caso vamos a tomar por ejemplo una de ellas, en donde la distribución de energía eléctrica ya en esta casa es solamente de 120 voltios. Entonces queremos saber qué cantidad de vueltas va a tener el embobinado o la bobina en esta casa para este voltaje de 120 voltios. Tenemos la fórmula voltaje 1 sobre cantidad de espiras 1, voltaje 2 sobre cantidad de espiras 2. Entonces los datos nos quedan de la siguiente manera. El voltaje 1, que va a ser el de la distribución eléctrica, es de 5000 voltios. El voltaje 2, que es el de la vivienda, va a ser de 120 voltios. La cantidad de vueltas o espiras que hay en el transformador es de 3000 vueltas y necesitamos saber la cantidad de vueltas que va a haber en el embobinado en la vivienda. Entonces, al realizar el ejercicio nos queda de la siguiente manera. Primero hacemos el despeje porque lo que necesitamos encontrar es N2, es decir, la cantidad de vueltas en el embobinado número 2. Entonces nos queda de la siguiente manera. N2 va a ser igual a N1 por voltaje 2 entre voltaje 1. Sustituimos los valores. Esto para ustedes yo sé que es fácil, ¿verdad? Entonces solo sustituyen valores. 3000 vueltas por 120 voltios entre 5000 voltios. Al desarrollar es una simple regla de 3, multiplicación, división. Al desarrollar nos queda que la cantidad de vueltas en el embobinado 2 es de 72 vueltas. Y ese es todo el ejercicio. Ahí lo tienen para que lo puedan apreciar. Veamos el siguiente ejercicio. Voy a pasar la página. El siguiente ejercicio habla de un transformador de aumento usado en un automóvil que tiene un voltaje en su línea primaria de 12 voltios y conecta con una línea secundaria de 20.000 voltios. Punto. Si el número de vueltas en la bobina primaria son de 21, ¿cuál es el número de vueltas que debe tener en la bobina secundaria? Ustedes lo pueden leer más detenidamente en la guía. Vamos a la resolución. Los datos que tenemos es el voltaje 1, 20.000 voltios, voltaje 2, 12 voltios, número de vueltas en el voltaje 1, 21, y necesitamos saber el número de vueltas en el voltaje 2. Y tenemos lo siguiente. Vamos a utilizar la misma fórmula porque la incógnita siempre es el número de vueltas en el embobinado 2. Entonces tenemos que N2 va a ser igual a N1 por B2 entre B1. Al despejar, los datos, al sustituir los datos, tenemos que 21 vueltas lo multiplicamos por 12 voltios y eso lo dividimos entre 20.000 voltios. Esto olvidé explicarlo en el ejercicio anterior, pero ustedes ya lo saben. Voltios entre voltios se eliminan y solamente nos queda la unidad de medida, que en este caso es la cantidad de vueltas que necesitamos encontrar. Para el resultado de este ejercicio sería 35.000 vueltas. Ahí está, lo tienen en pantalla para que lo puedan copiar.
Y vamos a dejarles de tarea el ejercicio siguiente, pero yo se los traigo ya planteado para que se les haga más fácil. El ejercicio siguiente no lo copié, solamente saqué los datos, pero ustedes lo tienen ahí.